Vamos al sermón número 23 de esta serie, Sufriendo con Propósito. Y como les dije la semana pasada, yo mismo no pensaba que esta serie iba a extenderse tanto, pero le doy gracias al Señor por lo mucho que a mi alma esto me ha bendecido. En el día de ayer recibía la nota de un pastor amigo de un tiempo de aflicción que están pasando él y su esposa, y cómo esta serie les ha bendecido a ellos también. Y yo espero que a ustedes también esto les sea de mucha bendición. En el día de hoy, Dios me ha guiado a este pasaje de verdad, eh, y estoy contento con la expectativa de que esto sea de bendición para ustedes. Abran sus Biblias en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, para que leamos juntos el versículo 21. Marcos 15, 21. Y el tema de hoy es Sufriendo con Propósito, número 23. Se trata de Dios. Se trata de Dios. Ese es el tema, el título de este mensaje. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Ahí es donde vamos a poner nuestros ojos y vamos a enfatizar hoy la verdad de Dios. Dice Marcos capítulo 15, versículo 21 lo siguiente. Y después de esto vamos a orar. Obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, a un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que cargara la cruz de Jesús. Ustedes, hermanos, aquí en la iglesia y los que estén ahora en la plataforma de Facebook o Zoom, presten atención. Este hombre, José de Cirene, fue obligado mientras pasaba, él no tenía este plan, a que cargara la cruz de Jesús en una escena humillante, un hombre que debía estar cansado, dolorosa, eh, un compromiso severo, públicamente humillado. ¿Qué podemos aprender de la historia de este hombre? Que solamente son 27 palabras, un solo versículo de Simón de Cirene, que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Vamos a orar y luego vamos a pedir a Dios así y esperar que Él nos bendiga. Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra. Gracias por lo poco que se dice, pero lo mucho que se dice de Simón de Cirene aquí. Gracias porque todos nosotros somos Simón de Cirene. Ayúdanos a aplicarlo, ayúdanos a extraer de aquí buena palabra, que tu espíritu nos guíe y nos bendiga para entender que todas nuestras aflicciones y sufrimientos no se trata de nosotros, sino de ti, de tu gloria, de tu nombre y tu propósito, de la redención que hay en Cristo. Por Él te lo rogamos. Amén. A la hora de interpretar el sufrimiento o males inesperados, he aquí el consejo que da Proverbios. No solo se aplica al sufrimiento, pero sin dudas tiene aplicación al sufrimiento. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hace ya unos 5 años, el carguero El Faro, un barco, una nave de cargas, salió y se encontraba en una ruta de Jacksonville, Florida, y Puerto Rico, y llevaba 33 tripulantes a bordo. El capitán del Faro fue advertido de que venía una tormenta, la tormenta, el huracán Joaquín. Y él no oyó el consejo de la tripulación, los que podían aconsejar, y decidió seguir su ruta por la zona, por la dirección más recta en el Atlántico. Tenía la opción de tomar un canal, como le llaman, de las Bahamas, o también cruzar en medio. Fue 2 veces advertido, pero el capitán decía que todo iba a estar bien y él estaba apoyado en su propia prudencia, centrado en él. Dice la historia de este barco, el Faro, que desgraciadamente sucumbió. Los 33 tripulantes fallecieron, obviamente incluyendo al capitán. Pero he aquí que se recuperaron 511 páginas, oiga bien, producto de una grabación. La grabación
fue transcrita y dio 511 páginas. Y ahí fue claro que el capitán no oyó ni tuvo en cuenta a los demás, sino estuvo centrado en él mismo. Centrarnos en nosotros mismos es un riesgo muy grande, porque nuestra perspectiva siempre estará afectada por nuestro pecado, pero también estará afectada por nuestras emociones y nuestra propia percepción. Por eso Dios dice que debemos fiarnos en Él y no en nosotros y nuestra propia prudencia. Puedo hacer ahora mismo una aclaración inmediata. Hay un gran peligro en el egocentrismo. En esta historia nos encontramos con un hombre llamado Simón de Cirene. Él no tuvo lugar, no tuvo la opción para rechazar la imposición de los soldados romanos. De los 4 evangelios, 3 lo mencionan, pero en cada caso es un versículo. Es poco lo que se dice de él. Se dice en este versículo que fue obligado a cargar la cruz de Jesús. Y luego se menciona a Alejandro y Rufus. Tal parece que sus hijos estuvieron conectados con la iglesia. Tal parece que la vida de este hombre cambió a partir de este encuentro inesperado con Jesús, de ser obligado a cargar su cruz. Pueden imaginarse, en medio de lo que era la crucifixión, la humillación a la que fue sometido Simón. Pueden imaginarse la vergüenza, pueden imaginarse la sorpresa. Algunos creen que venía de trabajar del campo, debía estar cansado. Pueden imaginarse que si Jesús traía su cruz y estaba ensangrentada, también esa sangre cayó sobre su propia ropa, sobre su cuerpo. Pueden imaginarse lo que él escuchó, lo que él vio a Jesús, un condenado a muerte, habiéndolo afectado, habiéndolo golpeado, como dice Isaías, debía estar desfigurado, que ni parecía hombre. Pero esa experiencia, ese dolor, esa humillación nos lleva a entender algo. Él, Simón de Cirene, entró en un momento en la escena de la vida de Jesús y en el plan y el diseño de Dios. Pero había mucho más que él envuelto en ese momento. Su sufrimiento y su dolor no era él solamente, había algo más. Y de eso vamos a estar hablando hoy. En 3 particulares. En primer lugar, Simón, ignorante del plan de Dios. En segundo lugar, Simón, un instrumento en las manos de Dios. Y finalmente, Simón, importante en el diseño de Dios. Veamos en primer lugar, Simón, ignorante del plan de Dios. ¿Qué podía saber Simón de lo que estaba sucediendo allí más que era otro condenado a morir según la pena capital romana en la cruz? La palabra de Dios nos dice que este hombre sencillamente pasaba por ahí. Óigalo bien, obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, lo que indica que él ni siquiera estaba en la multitud. Él no era de los acusadores de Jesús. Él no era de los discípulos de Jesús. Él no era de los soldados. Él pasaba por allí. ¿Qué idea podía tener este hombre de lo que estaba sucediendo y lo que Dios estaría haciendo con él? Hasta donde sabemos, no hubo ninguna profecía que anunciara que Jesús sería ayudado por alguien. Y aunque él hubiese visto tal profecía, ¿cómo se iba a imaginar que ese sería él? Él pasaba por allí providencialmente. Él simplemente estaba caminando como usted y yo caminamos y sin pensar nada más. Estaba andando por allí de regreso, quizás con hambre, cansado, camino a su casa. Pero he aquí que aunque él no estaba al tanto de lo que sucedía, aunque él no tenía nada en su agenda, Dios sí, Dios sí. Y este hombre podemos decir que era un ignorante del plan de Dios. Hago preguntas. ¿Sabía él que quien llevaban a crucificar era aquel de quien se habían anunciado las profecías, que era el Mesías, el escogido de Dios? ¿Sabía él que ese era el que llevaba su vida a la cruz en representación de su pueblo? ¿Sabía él de la concepción virginal? ¿Sabía él de la santidad, que nunca había pecado? ¿Sabía él que estaba delante del Hijo de Dios, el creador, sustentador de todas las cosas? ¿Sabía él que estaba delante del mediador, el que intercedería entre Dios y los hombres? ¿Sabía él que estaba
delante del único en el cual hay salvación, vida eterna. Hermanos, lo más probable no sabía nada, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Él era un ignorante del plan de Dios. La historia parece indicar que venía y sencillamente llegando para su casa, quizás a comer, quizás hambriento, les digo, descansado, Dios cambió su plan. Dios le cambió la agenda y Dios lo puso en una situación donde entre muchos que podían haber allí, los soldados lo obligaron a él a cargar la cruz. Yo no sé si usted alguna vez ha sido obligado por las autoridades a hacer algo que usted no pensaba. Es un acto de crueldad, es un abuso de autoridad. Pero óigame bien, él era ignorante del plan de Dios. Él veía lo que tenía delante de sus ojos. No podemos negar que aquí Dios estaba llevando a cabo un plan. Y aunque Simón de Cirene no lo sabía, Dios sí sabía lo que estaba haciendo y Dios sí se había propuesto traerlo a él en ese momento para que él llevara la cruz de su amado hijo. Qué privilegio. ¿En qué condición se halló este hombre? Pero él no podía saber, no podía ver, no podía entender humanamente todo lo que Dios estaba haciendo. Así usted y yo no podemos ver ni entender todo lo que Dios está haciendo a través de aquello que nos humilla, que nos avergüenza, que nos incomoda, que nos frustra. Dios es aquel que controla todas las cosas. Y por eso nosotros podemos afirmar con Romano, por él, de él y para él son todas las cosas. Él ha creado todo y él sostiene todo y la vida nuestra está en sus manos y ni un pajarillo cae a tierra sin su voluntad. Por eso, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él fue escogido por los soldados sin saber nada, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Él mismo no sabía por qué lo habían escogido, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Las multitudes no saben por qué lo escogieron a él. De hecho, quizás algunos se equivocó para que lo escogieran a él, pero Dios sabía que era él. Así, la vida de nosotros está rodeada de muchas cosas fortuitas. Y a veces algunos pueden decir, ¿por qué a mí? No, Dios te ha escogido para eso. Bendito sea su nombre. Él era un ignorante del plan de Dios. Pero en segundo lugar, vemos aquí a Simón como un instrumento en las manos de Dios. Muchos dieron su vida por causa del evangelio. Muchos sufrieron por amor a Cristo y otros siguen sufriendo. Y ellos todos son instrumentos en las manos de Dios. Pero en el caso de Simón, noten ahora, él no se ofreció. Él no había hecho profesión de fe hasta donde sabemos para sufrir por Cristo. Cuando Pablo fue salvado, he aquí lo que se le dijo, es necesario padecer y vas a sufrir. Y dice Filipenses que nosotros nos han sido concedidas dos cosas, creer en Cristo y sufrir por él. Cuando venimos a Cristo sabremos que en el mundo tendremos aflicción. Pero en el caso de Simón de Cirene, él fue obligado. Pero mientras los hombres actuaron, óigame bien, mientras los soldados lo obligaron, no eran otra cosa sino los dedos de Dios señalando a Simón. Era Dios detrás de esos soldados ignorantes también y quizás perversos homicidas, pero Dios estaba obrando por encima de esos instrumentos. Y eso debe alentarnos porque el plan de Dios incluye instrumentos a veces que son indignos de Dios y nos maravillamos porque Él no puede tocar el pecado, pero Él sabe usar el mal para el bien. Este hombre fue obligado a incluirse en la historia de la redención. Oiga bien, bendito sea Dios. Él fue puesto allí como un instrumento de Dios clave para que el plan redentor se llevara a cabo. Él fue puesto allí de una manera aparentemente insignificante y irrelevante, oiga, irrelevante para llevar a cabo la redención, aquel hecho que marcaría la historia en dos, la partiría antes, después. Él fue uno que contribuyó literalmente para que Jesús llegara al Calvario y muriera por
su salvación y mi salvación, para el perdón de sus pecados y de mis pecados. Eso no es poca cosa. Aquí hay una proyección eterna, pero él no lo sabía. Pero de hecho era así, aunque él no lo supiera. Por lo tanto, nuestra propia prudencia nos engaña. Nuestro conocimiento es limitado, pero estamos en las manos de un Dios que desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que lleváramos a cabo buenas obras que él también predeterminó, dice la Escritura. He aquí entonces, mis hermanos, que a él lo obligaron. Y en ese momento en que él fue obligado en ignorancia y quizás se debió sentir muy mal, Dios estaba llevando a cabo su plan. El instrumento de Dios en ese momento tenía un nombre: Simón de Cirene. Yo quiero decirte algo. Simón era un hombre común y Cirene era la ciudad de donde venía. En otras palabras, aquí estamos hablando de una persona que no tiene renombre, que no tiene un lugar de autoridad, que no es reconocido, igual que tú, igual que yo. Y en la situación que estás, aquí estás como un instrumento en las manos de Dios, con una proyección eterna para toda la eternidad. Sin darse cuenta, entonces, Él vino a ser tipo de todos nosotros también. Él viene a ser un modelo. Jesús dijo: vengan en pos de mí y lleven su cruz. Él la llevó la cruz de Jesús, y lo siguió de esa manera. He aquí que esto no era una opción. Él fue forzado por los soldados, pero al mismo tiempo él era un instrumento en las manos de Dios. Pero aquí hay algo más en tercer lugar. Simón, importante en el diseño de Dios. Él fue importante. No solamente actuó en ignorancia como un instrumento, sino que él fue muy importante en las manos de Dios. A pesar de la gran importancia de la vida de Simón, a pesar de lo que él obtuvo en ese momento, debemos entender, él fue muy importante porque, oigan bien, se trataba del Dios importante y el Dios grande que lo estaba usando. En otras palabras, él entró en el curso de Dios, él entró en la providencia de Dios, él entró como un agente de Dios. Hubo profetas, hubo ángeles que hablaron, hubo muchos como Juan el Bautista que anunció la venida del Señor Jesús. Ahora Simón llevaba la cruz del Señor. Él fue un agente, un medio importante en la obra de Dios. Dios lo podía hacer sin él. Dios podía darle fuerza al Señor Jesucristo, pero es aquí que el plan divino se estaba llevando a cabo y era muy importante ese plan. Era la redención del mundo, era la redención de los pecadores. Él era parte aquí de aquel que habían anunciado como que había de venir y vendría a salvar. Él, Simón de Cirene, fue clave en esto, en ese plan importante de Dios. No sabemos qué tanto tiempo él perseveró, qué tanto tiempo se involucró en la iglesia. Ni siquiera sabemos si fue algún líder de la iglesia alguna vez. Sabemos que sus hijos eran conocidos por los escritores sagrados, pero de él no se sabe nada más. Pero en ese momento fue importante. El tiempo que él empleó en la vida suya para la obra de Dios, óigame bien, es como si él toda su vida nació, creció, se desarrolló, comió, se formó para esto, y ahí desapareció. La obra de Dios y su importancia no se puede medir en función de tiempo, sino de utilidad. Cómo Dios te use en un momento para una proyección eterna. No sabemos ni siquiera si Simón le dijo algo al Señor. Probablemente el Señor Jesús le expresó gratitud. No lo sabemos, son especulaciones porque el libro sagrado no nos lo dice. Pero he aquí que aunque no sabemos mucho de Simón de Cirene, no sabemos lo que él dijo, no sabemos cómo respondió, no sabemos qué pasó después ni cómo murió. He aquí que en ese momento su vida fue importante en el plan de Dios. Y así muchos de nosotros no somos nada importante. ¿Qué se sabe de nosotros? ¿Qué importancia tiene dónde nacimos, cómo nacimos fuera de nosotros, en nuestra familia? Para este mundo no somos nadie, pero en el diseño de Dios, en el plan eterno de Dios, sí. Que Dios nos use para su gloria en el plan eterno de redención.
La obra de este hombre fue trascendente. El Espíritu Santo no solamente movió el corazón de los romanos, sino que quiso que 3 de los evangelios lo incluyeran. Fue importantísima la obra de él. Aunque él no tuviera la intención, aunque él no lo planificara, para Dios sí, y Dios lo utilizó, esa buena obra, y bendecimos a Dios por eso. Antes de algunas aplicaciones, quiero compartir algunas conclusiones inmediatas de este pasaje. Primero, si Simón de Cirene tiene alguna importancia, algo bueno que se pueda decir de él, entonces no es por causa de él ni por méritos propios, sino Dios que lo colocó ahí y que usó los medios para que él participara en el plan de redención. Entonces él tiene que decir gloria a Dios, la gloria sea de Dios y por toda la eternidad, porque no fue por méritos personales. En segundo lugar, ese momento brillante de su vida, ese momento clave de su vida estuvo marcado por qué, oiga, sufrimiento, vergüenza, ignorancia, pero al mismo tiempo imitación de Jesús sin él saberlo. Él viene a ser un modelo especial, pero él no estaba consciente y esto le vino de sorpresa, sin planificar, esto le vino de golpe, esto fue humillante, pero al mismo tiempo fue el diseño de Dios perfecto para su vida. En tercer lugar, Simón fue un instrumento por el cual Dios se estaba revelando. Asimismo, Dios revelándose, Dios cumpliendo su plan redentor. En esta historia el centro no es Simón. En esta historia el centro es Jesucristo y Dios usando a Simón para que Jesucristo, Dios cumpliera su propósito. En esta vida, óigame bien, usted y yo no somos los importantes, sino Dios. Y Él nos utiliza para su gloria y para un bien eterno. Algún día en el cielo conoceremos a Simón y diremos, wow, Simón, bendito sea el Dios que te usó. Lo que Simón hizo fue una buena obra. Y aunque no tuviera esa disposición, Dios lo usó y él respondió. Por medio de los que le obligaron, le forzaron, hizo una gran obra. Yo sé que pudiera ser algo cruel lo que voy a decir, pero es interesante que él llevó la cruz para que otro fuera crucificado, no él. Pero al mismo tiempo alivió la espalda de nuestro bendito Salvador. Al mismo tiempo alivió las piernas, el pecho, los brazos y le hizo más fácil el camino a la redención. Bendito sea el nombre de Dios. Así lo usó el Señor. Ahora sí vamos a algunas palabras de aplicación. En primer lugar, esta historia nos debe estimular, mis queridos hermanos, a librarnos del gran mal de vivir con una perspectiva antropocéntrica y no teocéntrica. Yo sé que son palabras poco usadas, pero debe librarnos esta historia de vivir centrados en el hombre y nosotros, y mi opinión, y lo que yo siento, y lo que yo soñaba, y lo que yo quería, y tener una perspectiva más teocéntrica, donde Dios sea el centro. Dijo un hombre de Dios esto, David Wells. No hay lugar para la verdad. Así es el libro, lo que ocurrió a la teología evangélica. Y mire cómo él dice en este párrafo. La desaparición de la teología de la vida de la iglesia y la orquestación de esa desaparición por algunos de sus líderes. Y entre las consecuencias de esto, dice que se ha producido la separación de Dios al ego como el foco central de la fe. Es decir, Dios no parece estar en los pensamientos. Dios no parece estar en las cosas que afectan la vida. Dios no parece estar en los planes. Como dice Santiago, mañana haremos, traficaremos, compraremos. No, ustedes tienen que decir si Dios quiere. Y debemos traer la voluntad, la conciencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que considerar a Dios, que Él es soberano. Y como dijo un amigo recientemente, Dios no le debe nada a nadie. Y Él toma la vida que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Y tenemos que entender que no se trata de mí, mi sueño, lo que yo esperaba, sino lo que Dios ha querido hacer. Y gloria sea dada a su nombre. ¿Qué podía saber Simón de lo que realmente estaba sucediendo a nivel cósmico?
¿Qué podía saber Simón de lo que pasaba en los cielos? ¿Qué podía saber Simón de la batalla? ¿Qué podía saber Simón de aquella profecía de Génesis 3:15, donde se dice que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza, en la cruz? ¿Qué podía entender él? La profundidad de la obra de la redención, donde Pablo podría decir después, también sorbida es la muerte en victoria, que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, dependía de ese hecho, pero Simón no podía verlo todo. Él no podía entender que 3 días después ese hombre que tenía ahí moribundo se iba a levantar en victoria de entre los muertos. Él no podía entender esas cosas. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, abre mis ojos, como Eliseo pidió a Dios que le abriera los ojos a su sirviente. Hermanos, lo que está pasando en este mundo, esta pandemia, más que con el origen de esto, más que el virus en sí, tiene que ver con Dios y lo que Dios está haciendo en este mundo y el propósito de Dios se está llevando a cabo. Para los hombres esta pandemia está fuera de control, está trayendo muchas pérdidas, pero ni uno solo ha muerto sin la voluntad de Dios. Y nada de esto ha pasado sin la voluntad de Dios. Él tiene un propósito, que Dios nos ayude a abrir la mente y entender más que lo que yo siento, veo y pienso, sueño, está el plan, el diseño, el propósito de Dios. Perder el rumbo es fácil por lo que sentimos, andamos por los sentimientos. Pero cuando Dios nos concede levantar los ojos y darnos cuenta de que más allá de nosotros está Dios llevando a cabo su propósito, todo cambia. Él es quien está detrás de todo, llevando a cabo su propósito, y oiga bien, sin ser el autor del mal. Yo sé que eso es difícil de entender, pero Él puede, sin ensuciarse con el pecado, porque Él es santo siempre en todo, usar el mal para bien, la muerte para vida y el fuego para edificar. Toda la escritura, todos los personajes que vemos en las escrituras nos muestran cómo la vida se ve diferente cuando miramos a través de esta realidad. Se trata de Dios y no de nosotros. Permítame hacer una pasadita rápida. En la historia de Adán y Eva, Dios es el centro. No es Adán, no es Eva, y mucho menos la serpiente. Es Dios el que crea todo lo que hay. Es Dios el que los crea a ellos. Es Dios el que le da la ley. Es Dios el ofendido cuando ellos pecan. Es Dios quien los busca y los confronta. Es Dios el que trae el castigo. Él es quien da la promesa redentora. Él es el centro de esa historia redentora. Abraham, es Dios quien lo escoge, es Dios quien lo llama, es Dios quien lo lleva donde Abraham no sabía, es Dios quien le da la fe, es Dios quien le promete descendencia, es Dios que contra toda oposición natural le concede hijos a su mujer siendo ella estéril. Es Dios el centro de la historia. Abraham era padre de la fe y pensó que no podía tener hijos, pero Dios dijo, vas a tenerlo, y lo tuvo. Pero el centro no es Abraham, que tuvo un poder especial, no, Dios que se lo dio. Jacob es Dios quien, a pesar de su pecado, de engañar a su papá, Dios lo perdona, Dios multiplica su descendencia, Dios lo bendice, Dios lo restaura, Dios le sostiene en la noche larga de su aflicción. Dios es el centro, no somos nosotros. José, el hijo de Jacob, es Dios el que se le revela en esos sueños y lo mueve a compartirlo con sus discípulos, a pesar de que algunos dicen que era egocentrismo, que estaba trayendo gloria sobre sí. Bien, pero Dios está detrás de eso. Es Dios el que obra a través del odio de sus hermanos. Es Dios el que trae la caravana, que no lo mataron, fue Dios que lo previnió. Se lo llevaron a Egipto, es Dios el que lo pone en la casa de Potifar, el Dios el que lo quita de la casa de Potifar y lo pone en la misma celda con el copero y el panadero del rey. Es Dios el que hace que se olviden de él. Es Dios el que hace que se recuerden de él cuando el faraón tiene un sueño. Es Dios el que lo usa, lo levanta para salvación y preservación del pueblo de donde vendría el Mesías. Moisés, es Dios quien lo preserva con esa matanza de niños. Es Dios quien lo guía en los brazos a los brazos de la hija de Faraón. Es Dios quien obra para que tenga la mejor educación del mundo, porque a través de él Dios daría su ley para todas las naciones, los 10 mandamientos en el Pentateuco. Es Dios quien lo usa para llevar una obra redentora extraordinaria y sacar al pueblo de Dios de Egipto, un símbolo de sacar a cada creyente del mundo camino a la tierra prometida.
Es Dios quien mueve a Josué, sucesor, que no tenía condición para llenar los zapatos de Moisés, pero es Dios el que lo llama, Dios el que le estimula, Dios el que le fortalece, Dios el que le prospera. Es Dios que le da la victoria en la conquista de Jericó. No fue Josué que derribó los muros, fue Dios. Es Dios el centro de la historia, no nosotros. Samuel, fue Dios el que se lo dio a Ana cuando ella no podía concebir. Fue Dios el que cuando siendo muchacho le habló y lo guardó a pesar de criarse en el hogar de un hombre que no supo criar a sus hijos. Fue Dios el que le guió para poder ungir a Saúl en un momento a petición del pueblo, pero luego condenarlo y ungir a David. Fue Dios el que estuvo moviéndolo en todos sus caminos de su ministerio. Noemí, ella sabía y lo dijo, es Dios el que le ha amargado. He aquí, hermanos, que yo no puedo seguir porque es mucho más, pero lo vemos lo mismo en David, fue Dios el que lo hizo rey y lo sostuvo. Lo vemos lo mismo en Salomón, fue Dios el que le escogió y le dio la sabiduría. Eso lo podemos ver en todos los profetas, en los apóstoles, hombres sin letra, y lo vemos en la vida suya y mía, porque usted tiene lo que tiene por Dios, porque usted es quien es por la gracia de Dios. Entonces entiende, el centro es Dios y no nosotros. Vivamos para la gloria de Él. Vivamos para que su nombre sea exaltado, no nosotros. No a nosotros, como dice el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. En segundo lugar, esta historia nos debe estimular al mayor bien. El mayor bien, ¿saben cuál es? Ver a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Eso es la piedad. Ver a Dios. Y si no lo vemos, pedirle, Señor, abre mis ojos para verte. Ver a Dios en todas las circunstancias. En un momento tan glorioso, tan esperado, tan trascendente, rodeado de sangre, de dolor, mal olor, pecado, también Simón vio amor allí, el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que llevaba a su hijo a morir en la cruz, según Juan 3:16. Algunos creen que sí, Simón de Cirene se convirtió. Él vio a Dios, él vio al Señor. En el justo momento que tenía que entrar, él vio a Dios. Permítame poner unos y sí, porque a veces ponemos y sí, me pasa esto malo, no, pero yo quiero ponerlo bueno, para bien. ¿Qué hubiera pasado, oiga ahora, si no se completa esta obra? Las profecías centenarias sobre este acontecimiento no se hubieran hecho. Es aquí que Simón fue el medio que Dios usó para llevarlas a cabo. Es un puntito nada más. La trascendencia de ese momento en la historia de la humanidad no hubiese sido la misma si Dios no usa a Simón así. De Simón no haber estado ahí y de su mano no haber tomado la misma cruz en que fue clavado el cuerpo del Hijo de Dios, la proyección eterna de la redención probablemente no se hubiera dado tampoco. La persona a quien le llevaba la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Se dan cuenta de que fue un privilegio inmenso el que vivió Simón? Sí, fue vergonzoso, fue doloroso, fue maloliente, fue humillante, pero fue un privilegio grande. Yo no sé cuál es tu aflicción. De hecho, siendo específico, yo no sé cuál es tu cruz, pero llévala consciente de que este es el plan de Dios. Él es el centro y además llévala consciente de algo. Debo ver a Dios en esto, más que las circunstancias, el plan de Dios. No importa el mal de las circunstancias, Dios. No importa el mal que recibamos de otros, Dios. No importa la ignorancia que yo tenga de la providencia, Dios. Una y otra vez, Dios, Dios, Dios. Terminemos en Dios. Terminemos en Dios. No importa cuál ha sido tu pecado pasado, Dios. Dios. En tercer lugar, Dios usa un momento, óyeme, una circunstancia de nuestra vida o una condición para revelarse. Ahí pasaba Simón. Y si esos soldados no lo obligan, hubiera seguido de largo para su casa y no hubiese tenido ese encuentro personal
cara a cara con el dador de la vida, con el Señor Jesucristo. Cuán breve fue la participación de este hombre. Cuán breve fue la vida del Salvador. Y pocos hombres estuvieron tan cerca como él, como estuvo Simón en ese momento. Qué privilegio le concedió Dios. Veamos a Dios en los males de nuestra vida. Busquemos a Dios, porque es un plan redentor el que Él tiene y Él nos usa a través de eso. Quizás para otras personas que te están viendo, quizás ellos van a ver la redención de Cristo. Quizás ellos van ahora a enderezar sus caminos al ver cómo tú pasas por este dolor y sufrimiento. Si quítate de tus ojos tu propia persona, tus sueños, tus deseos, y mira qué Dios quiere hacer. Bendito sea su nombre. Hace tiempo conocí a un hombre que impresionó mi vida. Se llama David Ring. Él nació en el 28 de febrero de 1953. Me lleva 6 años a mí. Y no lo he conocido personalmente, pero nació con una parálisis cerebral. Pensaron que él estaba muerto. Estaba allí cuando nació al lado, atendían a la mamá. Pero en la providencia de Dios revivió, pero ya tenía daños cerebrales, una parálisis cerebral. A los 14 años quedó huérfano. Y a partir de ese momento lo llevaron de un hogar a otro hogar. Nunca tuvo así una familia estable donde estar. Pero esa parálisis cerebral lo dejó con una limitación al hablar. Y él habla como nadie lo entiende bien. Y en un momento particular, él sintió que el propósito de su vida era anunciar la redención, el Salvador Jesucristo, predicar. Le dijeron que él podía hacer cualquier cosa, pero que se olvidara de eso. Y otra cosa, que él nunca se iba a poder casar. Nada más lejos de la verdad. David Ring es un gran predicador, sí, un gran conferencista. Y no solo eso, sino que es solicitado, porque al principio no se le puede entender bien, pero cuando usted se acostumbra el oído, entonces usted comienza a disfrutar de su predicación. Y una frase célebre de él, que realmente ha caminado de un lugar a otro, es esto: aquellos que se lamentan de sus condiciones, sus problemas y sufrimientos, él le dice: bueno, yo tengo parálisis cerebral. ¿Cuál es tu problema? Y yo no sé cuál es tu problema, pero déjame decirte algo: úsalo para anunciar a Dios. Úsalo para hablar de la redención que hay en Jesucristo. Úsalo para que otros sepan que hay Dios. Úsalo para que otros sepan que hay esperanza. Úsalo para que el nombre de Cristo brille. Y digas como dijo Juan el Bautista: es necesario que Él crezca, que yo mengue. Y si alguno aquí no se ha convertido, todos tus errores, fracasos, pérdidas, humillaciones, te han llevado a este momento para que te humilles delante del único en el cual hay salvación, el único en el cual hay perdón de pecados, Jesucristo. Sí, todo eso fue para eso, para que tú veas que no hay valor en ti y vayas a aquel que te puede dar valor para la gloria de Él, Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por lo que aquellos soldados sin saber hicieron con Simón de Cirene. Y gracias por aquellas circunstancias que nos han humillado y nos han hecho caer. Gracias, gracias, porque no hay casualidad. En tus manos estamos y tu plan se está llevando a cabo. Ayúdanos a verte en medio de esto y saber que se trata de ti, no de nosotros. Que no seamos egocéntricos, sino teocéntricos. Tú eres el centro y a ti la gloria. Oh Dios, ayúdanos. Te lo suplicamos por Jesucristo, en su bendito nombre. Oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, yo ruego a Dios para que esto haya sido de aliento para ustedes, como lo ha sido para mi propia alma. Que el Señor les bendiga. Y el miércoles, recuerden, vamos a orar a las 7 de la noche. Y el próximo domingo estamos aquí, en pie de batalla, para adorar a Dios y bendecir su nombre juntos.